Bueno, también entrando un poco más en materia con otra temática también de este mismo problema de salud mental, es normal obviamente que cualquier persona pueda sentirse triste en un día, quizás un mal día en el trabajo, una expectativa o meta que no se cumplió, bueno, una ruptura amorosa. Son tantas, digamos que problemáticas que pueden llevar a alguien a que se empiece a sentir triste, pero ¿cómo podemos o cómo alguien de pronto que nos esté escuchando puede empezar a diferenciar una tristeza común a de pronto ya una señal alarmante de depresión? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso es lo que también hemos venido trabajando mucho a nivel de salud mental y es todo el tema de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, donde empezamos a detectar, por ejemplo, claves significativas en nuestras vidas que nos pueden llevar a tomar pues, la decisión de consultar tempranamente. Entonces, una característica de la depresión no es la tristeza cotidiana, llamémoslo así, por algún tipo de problema. Entonces, empecemos a hablar, por ejemplo, por una ruptura de noviazgo. Entonces, mi novio me deja, pues es normal que yo entre en un estado de tristeza, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, qué es lo normal y qué sería lo anormal, llamémoslo en términos de enfermedad, de hasta dónde viene lo que sí puede esperarse dada una condición particular y cuándo ya empieza a ser un problema. El problema está categorizado por múltiples factores, entonces uno de ellos es el tiempo, por ejemplo. El tiempo es un indicador muy importante donde te va a decir, oye, llevas más de 6 meses en este estado constante la gran mayoría de los días. Piensa, pues, qué tan normal es eso, ¿no? Porque además la vida fluctúa, hay ciertas condiciones que te pueden alegrar. Y ahí viene la segunda característica y es, si ya estás perdiendo la emoción por algo que anteriormente te emocionaba, y ya no te emocionas, eso también es una característica muy importante a la hora de hablar del estado de ánimo. Entonces, es perder esa motivación anterior y no encontrarla en nada. Entonces, viene un estado de anedonia donde definitivamente las personas empiezan a que no solo ya no me anima lo que anteriormente me animaba, sino que además ya no encuentro algo que me anime. Entonces, no es lo anterior solamente, sino que también las condiciones nuevas que se van a presentar en nuestras vidas. ¿Qué otra característica también es importante a la hora de hablar de un estado de ánimo depresivo? Cuando ya la persona empieza a tener cambios significativos de hábitos. Por ejemplo, antes se levantaba todas las mañanas, se bañaba, se arreglaba e iba a trabajar. Ahora ya no se levanta las mañanas, sino que espera hasta la noche, ya no se baña y ya no va a trabajar. Y súmale eso, el tiempo más esta falta de motivación que algo anterior o que algo nuevo lo puede producir, ahí es donde se conjuga todo para ver que ese estado de ánimo ya no es el típico o el esperado y por eso hay que prender alarmas. Algo que es muy importante también en estados de ánimo depresivos o bajos es que no solo es lo que la gente tiende a pensar, que el cambio de hábito es que ya no se levanta, porque también puede pasar totalmente lo contrario. Es un cambio de hábito. La persona antes normalmente no hacía mucho deporte y de un día a otro empezó a tener una rutina elevadísima de deporte, una alimentación totalmente elevada y, por ejemplo, a tener salidas frecuentes, siendo que antes no lo hacía. Entonces, ahí es donde vienen esos factores que debemos empezar a prestarle atención. También en la introducción de este podcast escuchábamos, doctora, que el rango de edad en el que más se presentan los suicidios fue entre 20 y 24 años, es decir, jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se ven más afectados con estos temas de salud mental y si quizás hay alguna influencia de las redes sociales?
Bueno, esto es algo que es muy típico, no solo ahorita que está todo el boom de redes sociales, sino también anteriormente, y es por un factor principal, que entre los 20 y los 24 años hay todo un cambio de vida, porque empiezan a verse decisiones un poco más complejas en la vida. Entonces, ahí es donde viene un nivel de afectación muy elevado para esta etapa de edad. Entonces, empieza, por ejemplo, a pensar en familia, a pensar en trabajo, a pensar cómo me voy a estabilizar económicamente, cómo voy a hacer yo mis redes sociales. Entonces, vienen un sinnúmero de factores que lo afectan. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que por las redes sociales, obviamente, estos estándares en cuanto a estos cambios, pues se están viendo, llamémoslos, un poco desdibujados, ¿no? Entonces, a veces uno ve en las redes sociales un joven de 19 años supremamente exitoso, por ejemplo, porque es youtuber y ya gana miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos, y este muchacho ya con 24, 20 años, que es donde digo que empieza esa estabilización, a buscar esa parte económica, pues empieza a entrar en esa comparación, no solo a nivel económico, también miremoslo a nivel social, por las redes sociales empiezan a ver ya con hijos, con familia, toda su parte de imagen personal, cómo se evalúa y nos muestran como una fantasía de vida, pienso yo, porque pues eso es lo que más se ha distorsionado a través de las redes, ¿no? No es lo mismo verlo, llamémoslo en vivo, y cerciorarse uno que subir fotos donde realmente siempre se muestran felices y es un momento de la vida que se captura y no es la cotidianidad. Entonces, son todos esos factores que sumados hacen que en este rango de edad se presente pues con mayor prevalencia y cada vez más este trastorno tan complejo.